Mi mundo, mi tierra, es una ruina, un planeta arruinado por la especie humana. Nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces perecimos. No dominábamos ni nuestros apetitos ni nuestra violencia. No nos adaptamos, nos destruimos a nosotros mismos, pero primero destruimos el mundo. Ya no quedan bosques en mi tierra. El aire es gris, el cielo es gris, siempre hace calor. Es habitable, todavía es habitable, pero no como este mundo. Este es un mundo vivo, una armonía. El mío es una discordia. Ustedes, los odonianos, eligieron un desierto, nosotros, los terranos, hicimos un desierto. Y allá sobrevivimos, como sobreviven ustedes. Es dura la gente, ahora somos casi 500 millones. En un tiempo fuimos 9.000 millones. Todavía se pueden ver por doquier las antiguas ciudades. Los huesos y los ladrillos se convierten en polvo, pero las pequeñas partículas de material plástico nunca se pulverizan, tampoco ellas se adaptan. Fracasamos como especie social. Ahora estamos aquí, tratando como iguales con otras sociedades humanas de otros mundos, solo gracias a la caridad de los anianos. Llegaron, nos ayudaron, ellos construyeron naves y nos las dieron, para que pudiéramos abandonar nuestro mundo en ruinas. Nos tratan con gentileza, con caridad, como el hombre sano trata al enfermo. Son gente muy extraña. Los anianos más antiguos que cualquiera de nosotros son infinitamente generosos, son altruistas, impulsados por una culpa que nosotros ni siquiera comprendemos, pese a todos nuestros crímenes. Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta. Acabáis de escuchar un párrafo, un pequeño fragmento de la novela de Ursula K. Le Guin, Los desposeídos, una novela de ciencia ficción sociológica muy al estilo de Ursula K. Le Guin, escritora nacida en Estados Unidos, en Berkeley, en 1929, y que falleció el 22 de enero de 2018 en Portland, Oregón, a la edad de 88 años. Ursula K. Le Guin es, digamos, una figura clave de la ciencia ficción, sobre todo de la ciencia ficción más sociológica, antropológica y feminista, pero también de la ciencia ficción en general porque es una escritora muy famosa y muy conocida y ha vendido muchísimos libros, pero también por su obra transgresora en cuanto a marcar una hoja de ruta diferente dentro de un sector literario como es la ciencia ficción, muy masculinizado, y donde Ursula K. Le Guin toca temas que muy pocos autores tocaron hasta que ella llegó, como es sobre todo el feminismo en los temas de género, pero también cómo es generar y pensar futuros y sociedades y mundos alternativos a través de una lógica que está traspasada mucho por la antropología social, la sociología, y donde, creo que se ofrece una visión muy reflexiva y, aunque parezca paradójico, más realista que muchas novelas que se basan en el mundo real sobre la naturaleza humana, aunque nos esté hablando de mundos que evidentemente no existen. La novela de Los desposeídos nos traslada a un planeta que se llama Urras, un planeta que tiene una luna llamada Anarres. Estos, digamos, dos cuerpos celestes giran uno alrededor de otro, evidentemente, y están poblados los dos, pero poblados por sociedades muy diferentes. En Anarres, donde está el protagonista de nuestra novela, que se llama Sebek, un físico de renombre, hay un sistema social anarquista, un comunista anarquista, vamos a catalogarlo así, una especie de anarquismo comunista, sí, es algo, yo lo catalogaría así,
Y en el otro planeta, que es Urras, hay un sistema social muy parecido al de la Tierra, un sistema social capitalista, de libre mercado. Existe en diferentes países. Es cierto que se da a entender que dentro de Urras hay un país o una zona que es capitalista y otra zona que gobierna una especie de capitalismo de Estado o de comunismo muy semejante al estalinismo. Yo creo que muy influenciada Ursula K. Le Guin por la Guerra Fría, porque el libro se escribe en 1974, en plena Guerra Fría. Y bueno, Ursula K. Le Guin, pues seguramente, como todos los escritores y como todas las personas, hijas de su tiempo, pues se vio influenciada por el contexto histórico que estaba viviendo. Y en el otro lado, en el otro planeta, que se llama Narres, sí que existe un sistema que es diferente al capitalismo, pero también es diferente al comunismo que hemos conocido en, en la Tierra y en nuestra historia. Y, y bueno, es una especie de sistema social donde el poder es horizontal, es un planeta donde no hay muchos recursos y la solidaridad pues es muy importante. Sí que hay organizaciones, evidentemente, hay una especie de asamblea, ¿no? Donde todo el mundo puede participar. Hay también además organismos en cada ámbito, por ejemplo, de trabajo o de sitio donde se desenvuelve una función. Órganos, digamos, escolares, hay también consejos académicos, también hay un consejo en la prensa, pero es todo mucho más difuso. Evidentemente no es a la escala, son muchas menos personas que en el sistema capitalista de Urras, pero con muchas dificultades. Es cierto que Úrsula lo plasma así, hay muchas dificultades sobre todo en cuanto a obtener recursos, sufren hambrunas, pero en realidad no es tanto por el tipo de sistema, sino por el entorno en el que viven, porque es un entorno muy árido y donde hay, como he dicho, pocos recursos. Y la novela nos traslada a la vida de Sebek, que es un físico de renombre, de Anares, por lo tanto un físico anarquista, que descubre una teoría que cambia los paradigmas de la física y de la astrofísica moderna, pues descubre a través de su teoría cómo las bases teóricas, básicamente porque es un físico teórico, de la transmisión de materia en el tiempo. Es decir, entiende el tiempo de una manera más avanzada que hasta entonces se había entendido. Y aquí llega ya la discordia. Sebek toma la decisión de viajar al planeta vecino, que es Urras, para poder desarrollar su teoría y también para dársela al resto de civilizaciones humanas, porque en el mundo, en el universo de Ursula K. Le Guin, existen, los humanos no se han expandido por diferentes sistemas planetarios. Como he empezado la novela, en el fragmento del inicio del podcast, quien está hablando en esa especie de monólogo, donde está contando el pasado de la Tierra, es una terrana que vive en Urras, que es una embajadora, y le está contando a Sebek cómo en realidad, envidia a la gente de su sistema, porque son mundos armónicos, tanto el de él como el de Urras, como el de Anares, ya que la Tierra, los humanos terranos, es decir, nosotros, no hemos sabido gestionar los retos sociales
y hemos acabado por destruir la Tierra y convertirla en un planeta yermo. Cuenta en el párrafo también cómo solo gracias a la intervención de otros humanos que vienen de otro sistema solar más antiguo, que les brindan ayuda, pues pueden salvarse. Ojalá no sea este nuestro futuro. Yo creo que no. Pero sí es cierto que bueno, el cambio climático, la crisis climática, es un párrafo que hace reflexionar mucho sobre esto. Y es un párrafo escrito en 1974, donde apenas se hablaba de cambio climático. Evidentemente sí, de degradación medioambiental, y el ecologismo estaba surgiendo en pleno auge. Ya habían bastantes paradigmas ecologistas asentados, pero, pero bueno, llama la atención cómo Ursula K. Le Guin, antes he dicho que todos los escritores y todas las personas estamos atrapados por nuestro tiempo social, y Ursula K. Le Guin es cierto que estaba atrapada también, evidentemente influenciada, mejor dicho, pero consiguió escapar, ¿no?, de esta cárcel, y como los buenos escritores se convierte muchas veces en atemporal, y esta es la prueba, ¿no?, que después de haber escrito esto hace más de 40 años sea un párrafo tan vigente y que de tantos escalofríos leerlo. La verdad que es duro. Pero también he elegido hacer el podcast y recomendar a Ursula K. Le Guin, su novela Los desposeídos. Tiene muchas más. Los cuentos de Terramar, por ejemplo, o La mano izquierda de la oscuridad. Esta segunda, una novela muy interesante porque toca de lleno los temas de género. Tiene bastantes más, pero bueno, si queréis empezar a leer, yo os recomiendo esas tres. Tiene muchas más. Y como os decía, he elegido a Ursula K. Le Guin para recomendar, porque es una autora que, aunque se cataloga dentro del género de las distopías, de la ciencia ficción distópica, es una autora que no es pesimista. Es muy reflexiva, cuenta la cara mala y la cara buena de las cosas. A eso me refiero con reflexiva. Por ejemplo, en la novela que os he recomendado, Los desposeídos, que tampoco quiero desgranarla mucho, porque ya lo he descrito un poco de qué va, y creo que con eso quien quiera o le apetezca leerla puede leerla. Es una novela que te va a poner en contraposición de manera inmediata, obviamente, por el argumento de la novela, pues la ideología o un hipotético sistema anarquista, comunista, y un sistema capitalista, ¿no? Te los va a comparar todo el rato. La novela, en realidad, bueno, su gracia sociológica es esa. Y bueno, es llamativo como tanto en un lado como en otro hay cosas buenas y cosas malas. Sí que es cierto que la balanza se decae más por el punto, digamos, por la ideología o por el sistema social, mejor dicho, anarquista. Pero bueno, también tiene cosas malas, bastantes. Y bueno, el capitalista pues tiene cosas muy malas, claro, evidentemente. Nosotros hoy en día estamos viviendo en el sistema capitalista, y bueno, estamos observando cómo el sistema capitalista tiene cosas muy muy malas. También tiene otras cosas buenas, evidentemente, pero bueno, tiene cosas muy malas, y sobre todo enfocadas a la sostenibilidad medioambiental. Creo que no hay discusión. Creo que es un sistema en ese sentido suicida, y que si no cambiamos, ya no hablo de cambiar el sistema capitalista de raíz, sino incluso me atrevería a decir cambiar de un sistema capitalista a otro tipo de capitalismo, ¿vale? Aunque tengo dudas sobre esta afirmación. En general creo que, y enfocando más, porque estoy hablando muy abstracto, creo que hay que cambiar la manera de producir, de consumir, de movernos, de comer, ¿no? Los hábitos de vida, pero no de manera individual, bueno, vamos a reciclar, no, en general, como sociedad me refiero. Que empieza, a lo mejor empieza por un cambio individual, no digo que no, pero sí que es cierto, ¿no?, que el reto climático, la crisis climática, pues nos va a exigir cambiar de esta manera.
Y sí que es cierto que el reto climático, que está muy relacionado con todo lo que dice el párrafo del inicio del podcast, pues bueno, es un contexto evidentemente negativo, pero que quizá pueda dar pie a caer en una negatividad excesiva. Muchas veces creo que están primando imaginarios, ¿no? O nos imaginamos el futuro de manera demasiado pesimista. Es posible que sea con razón esto, ¿vale? No digo que no tengamos razones para hacerlo, pero sin embargo creo que es contraproducente. O sea, el cambio climático y la crisis climática es una realidad que no podemos eludir y que además es responsabilidad nuestra. Pero, sin embargo, sí que hay opciones y sí que hay alternativas, y por lo menos, incluso que no las haya, deberíamos intentar, ¿no? Que las hubiera. Porque bueno, nos va la vida y el futuro en ello. Entonces, creo que hay que poner toda la carne en el asador por no ser tan pesimistas y no ser tan derrotistas. Yo creo que por eso triunfan tanto las distopías estas tan negativas como los Juegos del Hambre, Divergente, El Corredor del Laberinto. O sea, es un poco como, bueno, nos hemos medio extinguido y el capitalismo sigue ahí. Pero no tienen tampoco un mensaje muy claro este tipo de distopías, creo yo, o sobre todo el exceso de este tipo de relatos que ha surgido, que yo he empezado un poco, lo voy a reconocer, a odiarlo un poco, porque creo que es súper contraproducente y que puede ser una válvula de escape para eludir responsabilidades. Hay una manera de resolver la crisis climática, el reto climático. Hay muchísimas maneras de afrontarlo, de paliar, de mejorar como sociedad, de cambiar. Las sociedades somos intrínsecamente dinámicas. El capitalismo va a cambiar, no va a ser eterno. Es en realidad esa concepción de que el capitalismo es incambiable, pues nos lleva a este pesimismo, pero te lleva también a la dejadez y a la pasividad y al derrotismo, ya que las clases altas y, digamos, los agentes sociales, tanto empresas, etcétera, etcétera, que están en posiciones de poder y que no les conviene cambiar el sistema social, ni cambiar, digamos, la manera de producir, de consumir, etcétera, que no les conviene, entre comillas, no les conviene a corto plazo, a medio y largo plazo les conviene porque al final nos acabaremos medio extinguiendo, viviendo mucho peor y su consumo y sus beneficios acabarán bajando. Pero en su lógica tan reducida, ¿no? Que tienen, aunque sean la élite de las sociedades, tienen una lógica muchas veces muy reducida. Por eso vivimos en un sistema nocida y autodestructivo, un sistema que no tiene unas lógicas muy inteligentes, porque prima lo individual o lo colectivo. Pues si dejamos, ¿no? Que esta idea de que este sistema social donde todo este tipo de perfiles están en la pirámide social, en la pirámide, en la parte alta, y primen sus imaginarios, y primen sus ideologías, y prime, digamos, el derrotismo o el no se puede cambiar, o estamos luchando contra gigantes, que es verdad que estamos luchando contra gigantes, pero todo se puede cambiar, porque la sociedad es súper dinámica, es una lucha de poder y todas las inercias cambian y vamos, gigantes más altos han caído, como en el antiguo régimen, las monarquías absolutistas con un poder militar brutal frente a toda la sociedad lograron caer por su propio peso y dio paso al capitalismo, evidentemente. También puede pasar algo parecido, quizá a través de no de una revolución o como la Revolución Francesa, por ejemplo, pero sí que va a haber cambio. Yo estoy convencido además que va a haber un cambio y aquí cuando va a haber cambio sobre todo por la crisis climática, porque van a cambiar las condiciones materiales en las que nos vamos a relacionar y por lo tanto si cambian las condiciones materiales cambian las condiciones sociales y culturales, pero en estos cambios va a haber unas luchas de poder. ¿Hacia dónde va a ir este cambio? Este cambio puede ir hacia un capitalismo más autoritario, ¿no?
puede ir hacia un fascismo incluso, o puede ir hacia una sociedad con un sistema social más colectivo, más igualitario, que tenga tintes o que beba del socialismo, del anarquismo, obviamente que sí, de las ideologías anticapitalistas y de lo que es mal tildado como utopías, ¿no? Es que eso es irrealizable. Bueno, hoy en día ya parece que hasta la socialdemocracia más blanda es una utopía, cuando en realidad lo absurdo es que se sigan haciendo o sigan gobernando las personas que nos han llevado a una crisis climática sin precedentes que nos va a afectar sí o sí ya y que vamos a vivir mucho peor que hace décadas, por lo menos en el sentido de bienestar climático. Y, y claro, que estas personas sigan ahí parece bueno, que es lógico, cuando en realidad, si nos paramos a pensar, pues bueno, tiene de todo menos lógica. Y así que Ursula K. Le Guin creo que es una buena arma literaria para imaginar futuros que, aunque no dejen de lado la dimensión negativa de las cosas, porque no todo es el mundo de Yuppie, tampoco son distopías que no ofrecen una manera de mirar al futuro positiva, una manera de mirar al futuro diferente y que entienda el dinamismo y la diversidad de las sociedades humanas. Así que os recomiendo su novela Los Desposeídos y, y os recomiendo también que leáis la novela La mano izquierda de la oscuridad, que creo que ya la recomendé en algún podcast. También tiene una saga de novelas de fantasía llamada Los cuentos de Terramar, que está muy bien. Y hay una película de estudios Ghibli de Goro Miyazaki, creo que es el hijo de Hayao Miyazaki, que bueno, que está muy chula también y que bueno, evidentemente gira en torno a temas ecologistas, como todo lo de Estudios Ghibli y como muchísima literatura que tiene Ursula K. Le Guin, que gira en torno a tres pilares básicos, que son el ecologismo, el feminismo y, y los sistemas sociales. En este caso, muchas veces reflexionando sobre sistemas sociales que son diferentes al capitalista. Y por esta capacidad de pensar futuros diferentes, Ursula K. Le Guin es la escritora ideal para que leáis en estos tiempos donde parece ser que somos capaces de imaginarnos 100 maneras de cómo acaba el mundo, pero ninguna de cómo empieza.